Y si te dijera que el hombre más fuerte que existió no fue derrotado por un ejército, sino por una sola decisión. No cayó en batalla, no perdió contra sus enemigos, no fue vencido por alguien más fuerte. Se destruyó a sí mismo. Y lo peor es que él sabía que podía pasar. La historia de Sansón no empieza como una historia normal, no empieza con un hombre común, empieza con una promesa. Antes de que naciera, ya había sido elegido. Un ángel anunció que ese niño sería diferente, que tendría una misión, que sería apartado desde el principio. No podía vivir como los demás, no podía hacer lo que otros hacían, porque su vida tenía un propósito. Desde pequeño, Sansón creció sabiendo que no era igual, que había algo en él que lo separaba del resto. Pero lo que nadie imaginaba era hasta dónde llegaría su poder. Con el tiempo, ese poder comenzó a manifestarse. No era fuerza normal, no era entrenamiento, no era algo que pudiera explicarse fácilmente, era algo sobrenatural, algo que no venía de él, sino de algo mucho más grande. Sansón podía hacer cosas imposibles, derrotar enemigos sin esfuerzo, romper lo que nadie podía romper, vencer sin armas, sin miedo, sin límites. Era temido, respetado, imparable. Pero aquí es donde todo cambia, porque aunque tenía fuerza por fuera, por dentro tenía una debilidad. Y esa debilidad no era física, era emocional, era personal. Era algo que no podía controlar. Sansón no cayó en un solo momento. No fue un error de un día, fue un proceso, decisiones pequeñas, que lo fueron acercando poco a poco a su caída. Porque tener poder no significa tener control, y ese fue su mayor problema. No era su fuerza, era lo que hacía con su vida cuando no estaba peleando. Porque fuera de las batallas, Sansón tomaba decisiones que lo alejaban de su propósito. Decisiones que parecían pequeñas, pero que lo iban debilitando poco a poco. Y aquí es donde empieza el verdadero peligro, porque muchas veces la caída no llega de golpe. Llega lentamente, sin que te des cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. Y Sansón estaba entrando en ese punto. Sin saberlo, ya estaba perdiendo todo. Y lo peor es que lo que venía después no solo iba a cambiar su vida, iba a destruirlo completamente. Y aquí es donde empieza el verdadero conflicto. Porque la historia de Sansón no es solo fuerza, es lucha interna. Mientras por fuera parecía invencible, por dentro empezaba a perder el control. Sansón tenía claro quién era. Sabía que había sido escogido. Sabía que su fuerza no era normal. Pero aún así, empezó a ignorar los límites que debía respetar. Y eso es lo que muchos no ven. No fue que Sansón no supiera lo que hacía, es que decidió no hacer caso. Empezó a acercarse a cosas que no le convenían, a personas que no debía, a decisiones que lo alejaban de su propósito. Y al principio no pasaba nada. Seguía siendo fuerte, seguía ganando, seguía siendo el mismo. Y ahí está el peligro. Porque cuando haces algo mal y no ves consecuencias, empiezas a pensar que está bien. Empiezas a confiarte, empiezas a bajar la guardia. Y Sansón hizo exactamente eso. Se acostumbró a vivir al límite, a jugar con lo que no debía, a pensar que nada lo iba a afectar, porque su fuerza seguía ahí. Pero lo que no entendía es que no todo se pierde de golpe. A veces se pierde poco a poco, sin ruido, sin aviso, hasta que un día ya no queda nada. Y fue en ese punto cuando apareció alguien que cambiaría todo. No era un enemigo en batalla, no era alguien con armas, era algo mucho más peligroso, alguien que entró en su vida de forma diferente, alguien que no parecía una amenaza, pero lo era. Y aquí es donde comienza la parte más conocida, pero también la más mal entendida. Porque no fue solo una persona, fue la decisión de confiar en quien no debía. Fue abrir la puerta a su mayor debilidad. Y sin darse cuenta, Sansón estaba cada vez más cerca de perderlo todo. Y aquí es donde todo cambia, porque la historia de Sansón no se rompe en una batalla,
se rompe en una relación. Su nombre era Dalila, y desde el principio esto no era algo normal. No era una relación cualquiera. Había interés, había intención, había algo detrás. Pero Sansón no lo vio, o peor, decidió ignorarlo. Porque cuando alguien se deja llevar por lo que siente, empieza a dejar de pensar con claridad. Y eso fue exactamente lo que pasó. Sansón, el hombre que había derrotado enemigos sin miedo, empezó a caer sin darse cuenta. Dalila comenzó a hacerle una pregunta, una simple pregunta, pero peligrosa. ¿De dónde viene tu fuerza? Al principio, Sansón jugó con la respuesta. No dijo la verdad, dio explicaciones falsas, se burló, pensó que tenía el control. Pero ella insistía, una y otra vez, no se rendía, no dejaba el tema. Y aquí está el detalle que muchos no ven. No fue una sola vez, fueron muchas. Dalila lo presionaba constantemente, lo cansaba, lo desgastaba, hasta que poco a poco su resistencia empezó a caer. Y esto es clave, porque muchas veces no caes por un golpe fuerte, caes por presión constante, por insistencia, por desgaste, hasta que un día dejas de resistir. Y Sansón llegó a ese punto, cansado, confiado, creyendo que nada pasaría, creyendo que seguía teniendo el control, y entonces lo dijo la verdad, reveló el secreto, no porque lo obligaron, sino porque decidió hacerlo. Y en ese momento todo cambió, porque su fuerza no era solo física, estaba conectada a algo más profundo, a su propósito, a su compromiso, a lo que lo hacía diferente. Y cuando rompió eso, perdió todo. Pero él aún no lo sabía, porque hay algo peligroso en los errores. Muchas veces no ves las consecuencias inmediatamente, y Sansón estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Y aquí es donde ocurre el momento más fuerte de toda la historia, porque cuando Sansón finalmente revela su secreto, no pasa nada al principio. Y eso es lo más peligroso, porque muchas veces crees que puedes cometer un error y que no tendrá consecuencias, que todo seguirá igual, que nada va a cambiar. Pero no es así, solo es cuestión de tiempo. Esa noche, Sansón se queda dormido, confiado, tranquilo, sin imaginar lo que está a punto de pasar. Dalila aprovecha ese momento, no duda, no espera, actúa, llama a quienes querían destruirlo desde el principio. Y mientras Sansón duerme, le cortan el cabello. Pero esto no era solo apariencia, no era solo físico. Ese acto representaba algo mucho más profundo. Era el símbolo de su compromiso, de su propósito, de su conexión. Y cuando eso se rompe, todo cambia. Sansón despierta y cree que todo sigue igual. Cree que puede levantarse como siempre, pelear como siempre, vencer como siempre. Pero esta vez no es igual, porque su fuerza ya no está. Intenta resistir, intenta reaccionar, pero es inútil. Por primera vez en su vida no puede. Y en ese momento todo se derrumba. Lo capturan, lo vencen, lo humillan. El hombre que era temido ahora está indefenso. El hombre que derrotaba a todos ahora no puede hacer nada. Y lo peor es que todo esto pasó no por falta de poder, sino por una mala decisión. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más dura, porque no solo lo capturan, lo destruyen poco a poco. Le quitan la vista, lo encadenan, lo convierten en alguien irreconocible, de líder a prisionero, de fuerte a débil, de respetado a humillado. Ahora imagina eso, tenerlo todo y perderlo en un solo momento. Pero aquí hay algo importante, algo que muchos no notan. Aunque Sansón lo perdió todo, no todo estaba terminado, porque incluso en su peor momento, algo comenzó a cambiar. Y eso es lo que hace que esta historia no termine en derrota, sino en algo mucho más poderoso, porque lo que viene ahora no es solo el final de Sansón, es la lección más fuerte de toda su vida. Y aquí es donde todo llega a su momento final,
Pero no como muchos piensan, no es solo un final, es una decisión, porque Sansón está de pie, en medio de una multitud que se burla de él, rodeado de enemigos, sin vista, sin libertad, sin nada de lo que antes lo hacía grande, pero con algo que ahora vale mucho más: claridad. Por primera vez en toda su vida, entiende completamente quién es, qué hizo mal y qué debió haber hecho desde el principio. Y eso cambia todo, porque antes tenía fuerza, pero no entendía. Ahora entiende, aunque no tenga nada. Lo colocan entre dos columnas, sin importancia aparente, solo como espectáculo, solo como burla, solo como alguien derrotado. Pero ellos no saben lo que está pasando dentro de él. No saben que ese no es el mismo hombre de antes. No saben que esta vez no actúa por impulso, actúa con propósito. Y en ese momento hace algo que define toda su historia. No grita, no presume, no intenta demostrar nada a los demás. Habla con Dios, pero no como antes, no desde el orgullo, no desde la confianza en su propia fuerza. Habla desde lo más profundo, desde la verdad, desde la humildad. Pide una última oportunidad, no para recuperar su fama, no para volver a ser reconocido, no para vengarse por ego, sino para cumplir lo que debía haber hecho desde el inicio. Y aquí está la clave de toda la historia. Por primera vez, Sansón no depende de sí mismo, depende completamente de Dios. Y eso lo cambia todo. Porque su fuerza nunca fue realmente suya, nunca fue su cabello, nunca fue su cuerpo, siempre fue algo más. Y ahora, por fin lo entiende, entonces apoya sus manos en las columnas, respira, se enfoca, y en ese momento, todo lo que había perdido cobra sentido. Toda su caída, todo su error, todo su dolor, lo llevó exactamente a ese instante y entonces empuja, no como antes, no por orgullo, no por impulso, empuja con propósito, empuja con todo lo que le queda, y en ese momento, la estructura comienza a moverse. Lo que parecía firme, empieza a ceder. Lo que parecía seguro, empieza a romperse, y en segundos, todo se viene abajo. El lugar entero colapsa, el ruido, el caos, el impacto, todo termina. Y en ese momento, Sansón cumple su propósito. Pero aquí es donde está la verdadera lección. No es solo que fue fuerte, no es solo que cayó, no es solo que se levantó, es que entendió que el poder sin control te destruye. Entendió que las decisiones pequeñas pueden llevarte a perderlo todo. Entendió que no importa cuán alto llegues si no sabes mantenerte. Y lo más importante, entendió que incluso después de fallar, todavía puedes hacer lo correcto. Ahora piensa esto. ¿Cuántas personas tienen talento, pero lo desperdician? ¿Cuántas tienen oportunidades, pero toman malas decisiones? ¿Cuántas creen que nunca les pasará nada hasta que pasa? La historia de Sansón no es solo una historia antigua, es un reflejo de lo que puede pasar cuando tienes todo pero no te controlas, y también de lo que puede pasar cuando decides cambiar, aunque parezca tarde, porque aunque perdió mucho, su final no fue en derrota, fue cumpliendo su propósito. Y esa es la diferencia, porque no se trata de no caer, se trata de qué haces después de caer. Y tal vez esa es la parte más importante de toda esta historia, porque al final, la fuerza más grande no fue la de sus manos, fue la decisión de hacerlo bien cuando más importaba.